En sus más de 2 millones de kilómetros cuadrados de mar y tierra, el país tiene ecosistemas que son el hogar de miles de especies, muchas de ellas endémicas o que solo viven en nuestro territorio. Un tesoro invaluable que todos debemos cuidar. Colombia es uno de los 10 países del mundo con mayor biodiversidad. Tiene 3 cordilleras, la mitad de los páramos del planeta, el 42% del país es selva amazónica y los océanos Pacífico y Atlántico son el hogar de cientos de especies. Y es que sin duda Colombia es una joya natural para el mundo, pues es el país con mayor diversidad biológica por kilómetro cuadrado. Según cifras del Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia, hay un registro de 58.312 especies. Es el país con mayor número de aves y orquídeas, el segundo país con más número de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el tercer país con más número de palmas y reptiles y el sexto país con más mamíferos. Tenemos alrededor de 2.000 especies de aves repartidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos una cantidad de alturas y elevaciones sobre el nivel del mar. Tenemos muchas bioregiones en zonas tan variadas como el Chocó Pacífico, la Orinoquía, el Caribe, los Andes, la Amazonía. Hemos estado desde el año 2000 tal vez encontrando una o dos especies de aves nuevas para la ciencia. La Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo, une a 9 países suramericanos. En nuestro territorio hay más de 9.269 especies de plantas y más de 4.500 especies de fauna según registros del Ministerio de Ambiente, además de ser el hogar de 64 de los 115 pueblos indígenas nativos de Colombia, que son los guardianes de tanta riqueza. El 42% de Colombia es Amazonía y el 28% de Colombia son territorios indígenas, que es el territorio indígena continuo más grande del planeta Tierra. No solamente es, como dicen, el pulmón, sino también es el riñón, el corazón, el hígado del país y del planeta. También es el que transporta el agua desde el Atlántico hasta los Andes, a través de los ríos voladores, a través de los sistemas de nubes. Sin el Amazonas no tenemos agricultura, sin el Amazonas no tenemos energía hidroeléctrica, sin el Amazonas no tenemos el agua que tomamos todos los días en los hogares. El Amazonas también es un lugar ambientalmente estratégico para el hábitat del felino más grande del continente. Existe donde están bien conservados los ecosistemas, o sea, en el Amazonas, en los llanos, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Depresión Momposina y lo que llamamos el Chocó biogeográfico, ¿no? Y esos valles interandinos como el Magdalena Medio. El jaguar existió desde el sur de los Estados Unidos, hoy en día es solo desde el norte de México hasta el norte de Argentina. Y como en Colombia también ha perdido más del 50% de su hábitat natural. Colombia en esa geografía juega un papel importantísimo porque es la bisagra que une las poblaciones de jaguares centroamericanas con las poblaciones de jaguares suramericanas. Si se pierde la ruta de paso y de poblaciones estables en Colombia, perdemos esa conexión por siempre y se separan para siempre. El mar aporta la otra mitad del territorio colombiano. Debajo de sus aguas la vida pareciera ser infinita y allí se encuentra uno de los ecosistemas claves para la supervivencia de cientos de especies. Son los manglares. Son ecosistemas muy importantes, ocurren a lo largo de la costa del Caribe y del Pacífico. En el Pacífico los manglares son entre los más altos de todo el mundo. En el Caribe se han visto afectados más por el tema del desarrollo costero. Son ecosistemas muy importantes en captar carbono y lo guardan en los sedimentos y pueden ser hasta 5 o 25 veces más llenos de carbono comparado con otros bosques. Y además funcionan como zona de hábitat para muchos peces que en sus primeras etapas de vida viven en los manglares para después desplazarse a los océanos. En Colombia tenemos 5 de las 7 especies de tortugas marinas que se encuentran en el mundo, todas ellas bajo algún riesgo de extinción. La tortuga verde, la tortuga carey, la tortuga cabezona, la tortuga caná, que es la tortuga de cuero, y la tortuga golfina, que la tenemos exclusivamente en el Pacífico colombiano. La caza, la tala de bosques, el tráfico ilegal de especies, la ampliación de la frontera agrícola, la contaminación de ríos y mares y factores como el cambio climático ponen en alto riesgo la supervivencia de todas ellas.
Es mejor no tumbar el bosque, tenerlo intacto, mostrarle a los visitantes las aves, pero no solo las aves, las orquídeas y los mamíferos y la riqueza hídrica y el paisaje. Si hay jaguar, la biodiversidad está en gran medida intacta, en buen estado de conservación. El Amazonas lo llevamos en la piel todos los días. Los invitamos a que en Semana Santa digamos no al consumo de huevos y carne de tortuga. Nuestra responsabilidad como habitantes de un país tan megadiverso, sin duda, es proteger esta joya natural.